Hola, vamos a continuar con el curso de Estadística Matemática. Lo que a continuación sigue es el Teorema de Bayes. Mencionar que desde la probabilidad condicional, regla de la multiplicación y el teorema de probabilidad total es algo que está relacionado. Todo está relacionado, es decir, no podemos ver aparte lo que es probabilidad condicional, la regla de la multiplicación y lo que es la probabilidad total, porque todo esto en conjunto hace lo que es el teorema de Bayes, es decir, todo está relacionado. Por lo tanto, vamos a decir que el teorema de Bayes o la regla de Bayes trata de problemas en los que se desea encontrar la probabilidad de un suceso B dado otro A. Por lo tanto, la probabilidad de B dado A, cuando los datos de los que se dispone son las probabilidades condicionales inversas, es decir, la probabilidad del suceso A dado el suceso B. Es decir, prácticamente el teorema de Bayes es una probabilidad condicional, pero inversa. ¿Ya? Si nosotros, si nosotros mencionamos todo este concepto para aplicarlo en esta fórmula, podemos decir que este denominador llegaría a ser una probabilidad total y este numerador llegaría a ser una regla de la multiplicación. Y esta es la probabilidad condicional pero inversa. Es decir, este denominador va a ser lo que es una probabilidad total, este numerador va a ser una regla de la multiplicación y esta es una eh, probabilidad condicional pero inversa. ¿Ya? Dicho esto para que sea más entendible lo que vamos a hacer ahora. En el siguiente ejemplo, el cual dice, en un almacén de una firma comercial distribuidora de fusibles se encuentra 80 cajas con 100 fusibles cada una. 20 cajas contiene fusibles producidos por la empresa A, 30 cajas contiene fusibles producidos por una empresa B, el resto de cajas contiene fusibles producidos por una compañía C. A produce el 3% de los artículos defectuosos, B el 5% y C el 4% de artículos defectuosos. Si se selecciona una de estas cajas al azar, se toma uno de sus fusibles y se encuentra que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por B? Entonces, lo primero que tenemos aquí es una firma comercial, distribuidora de fusibles, se encuentra 80 cajas, es decir, esta firma comercial es una distribuidora, los cuales ciertas empresas le proveen de estos fusibles. Entonces, lo que le proveen son 80 cajas con 100 fusibles cada una, es decir, 80 cajas, en cada caja hay 100 fusibles. Y nos dice que 20 cajas contienen fusibles producidos por la empresa A, 30 por la empresa B y el restante por la empresa C. Definimos nuestros eventos. Siempre vamos a partir de la lógica que se escoge al azar, ¿no? Entonces, el evento A va a ser elegir una caja de fusibles producidos por la empresa A, B va a ser elegir una caja de fusibles producidos por la empresa B y C va a ser elegir una caja de fusibles producidos por la empresa C. D va a ser obtener un artículo defectuoso, ¿ya? Por lo tanto, lo que podemos aplicar de la misma manera va a ser el diagrama del árbol. Tenemos cuántas empresas proveen de fusibles a la distribuidora, pues 3, ¿verdad? La empresa A, la empresa B y la empresa C. Nos dice que 20 son 20, la empresa A provee con 20, la empresa B provee a la distribuidora con 30 cajas de fusibles y la empresa C el restante 30. En total son 80, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que la empresa A provea es de un cuarto. ¿Por qué? Porque la empresa A solamente provee de 20 cajas a la distribuidora y lo mismo con B y lo mismo con C.
haciendo la simplificación tenemos 1/4, 3/8 y 3/8. De la misma manera, de cada rama, de cada evento ABC, sacamos otras dos ramas, es decir, ya es la condicional. Uno va a ser que sea defectuoso, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso. Hemos dicho que cuando nosotros sumamos la rama, estas tres ramas tienen que darnos 1. Si nosotros sumamos estas probabilidades, también tiene que darnos 1. Es decir, estas dos, tiene que darme 1. Estas dos también tienen que darme 1 y así sucesivamente. Entonces, esta ya es una condición. ¿Qué es lo que digo? ¿Cuál es la probabilidad de que si se escoge un fusible y este sea defectuoso, dado que haya sido producido por la empresa A, va a ser de 3/100? ¿Por qué 3/100? Porque nos dice que un 3%. Esto ya tenemos como dato en el ejercicio que está enunciado, ¿verdad? En este caso, ¿qué sería? Probabilidad de que el fusible no sea defectuoso dado que haya sido producido por la empresa A. ¿Cuánto va a ser? Pues el complemento, ¿no? ¿El complemento de cuánto? El complemento de 3/100, ¿cuánto va a ser? 97/100, ¿verdad? Y lo mismo, la probabilidad de que el fusible sea defectuoso, dado que haya sido producido por B, va a ser de un 5% y su complemento sería del 95%. Y de la misma manera, seguimos la rama, esto es defectuoso, entonces la probabilidad de que el fusible sea defectuoso, dado que sea producido por la empresa C, esto es C, por favor, que sea producido por la empresa C, es del 4%. Todos estos datos ya lo tenemos en el enunciado, entonces solamente estamos colocando los valores que ya se nos proporciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que encontrar lo que nos dice cuál es la probabilidad de que haya sido producido por B. ¿Qué ha sido producido por B? Un artículo defectuoso seguramente. Si se selecciona una de estas cajas al azar, se toma uno de sus fusibles y se encuentra que es defectuoso, es decir, se encuentra que es defectuoso. Ese dato es muy importante. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producido por B? Entonces, primero vamos a partir de la probabilidad total. Es decir, nosotros tenemos que hacer la sumatoria de todos aquellos que contengan los artículos defectuosos, es decir, esto. Pero no solamente este valor, porque esto está condicionado a esto. Lo que hacíamos, la explicación de la partición del espacio muestral, es decir, tenemos que multiplicar estos dos términos, y si multiplicamos estos dos términos estamos haciendo ¿qué? La regla de la multiplicación, que es A intersección D. Estoy haciendo esta regla de la multiplicación. Y lo mismo, si yo multiplico D con este término con este término, estoy haciendo la regla de la multiplicación, pero de los eventos en común entre B y D, ¿verdad? Entre B y D. Y de la misma manera, con este término de probabilidad de D dado C por la probabilidad de C. De la misma manera es la intersección o regla de la multiplicación que estoy haciendo con estos términos. Y lo que me da es 1/4 por 3/100 más 3/8 por 5/100 más 3/8 por 4/100. Todo esto lo que estoy haciendo es la regla de la probabilidad total, el teorema de la probabilidad total. Y como resultado me da 33/800 y en tanto por 1 me da 0.0412 y en porcentaje 4.12%. Dicho esto, he encontrado lo que es la probabilidad total. Y lo que les mencionaba, en la fórmula de la probabilidad total, el denominador va a ser
en la fórmula del teorema de Bayes, el denominador va a ser la probabilidad total y el numerador va a ser la regla de la multiplicación de la empresa en cuestión de la cual me está pidiendo que sea defectuoso. En este caso es de la empresa B, ¿verdad? Entonces este va a ser la regla de la multiplicación con los artículos defectuosos, pero solamente de la empresa B sobre el total, sobre la probabilidad total. En este caso es ¿cuál? Como en el ejemplo me dice, si se selecciona una de estas cajas al azar, se toma uno de esos fusibles y se encuentra que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por B? Entonces, en aquí hago la probabilidad inversa, ya inversa. Es decir, de que sea producido por B, dado que el artículo sea defectuoso. Aquí he encontrado la probabilidad total de artículos defectuosos, que en total me da 33 sobre 800. ¿Cuál es la empresa en cuestión? Pues la empresa B. Entonces solamente tome en cuenta esa rama de la empresa B, que es esta, con su respectiva rama que es de defectuoso, es decir, esta multiplicación, ¿verdad? Esa multiplicación, la cual es 3 octavos por 5 sobre 100, es decir, esto es lo que me está pidiendo, esto. Lo cual me da, haciendo esta explicación, estos valores, 3 octavos por 5 sobre 100 avos dividido entre 33 sobre 800, me da un 45.45%, ¿no? En tanto por 1 es 0.4545 y en porcentaje es 45.45%, lo cual la probabilidad de que se seleccione al azar las cajas y se encuentre que es defectuoso, además que haya sido producido por la empresa B, dado que haya sido producido por la empresa B, es del 45.45%. Con esto concluimos lo que es el teorema de Bayes y posteriormente estaremos viendo lo que es un ejercicio de aplicación en la toma de decisiones aplicados en Excel.